Entonces, empecemos. Aisladores de base y disipadores sísmicos. A ver, tenemos que entender algunas cosas antes. De hecho, ya las saben, solo que tal vez no saben que las saben, y es para lo que estamos. Veamos. Tenemos dos conceptos por aquí. Aislador, de aislar, de aislamiento, es decir, separar, ¿correcto? Y disipador, de disipar, de aminorar, ¿ok? No significa que algo esté separado con un disipador, sino que la energía se transforma. Vamos a llevar la sesión de forma muy visual. Como veo que son participantes del grupo pasado, veo que también saben un poco la dinámica de las clases, entonces ya se imaginan que bastante usamos la pizarra, bastante utilizamos ejemplos visuales, y no necesariamente cálculos complicados ni nada de esto. Entonces, vamos un poco a entender el fundamento de cada cosa. Tenemos dos conceptos, ya lo sabemos. El primero es aislador, de base, en la base, y el segundo es un disipador sísmico o disipador estéril. Empecemos. Los objetivos de hoy, si bien parecen varios, se darán cuenta de que son bastante sencillos y acertados. Vamos a partir del origen. ¿Qué es la ingeniería sísmica? ¿De dónde nace este concepto de la ingeniería sísmica y por qué la necesidad de aplicar o darle tanta relevancia a un sismo? ¿Cómo es que afecta esta ingeniería sísmica, especialmente el sismo, la magnitud como tal, a un edificio? Y ya sabemos, todos los que estamos por acá, que no afectan igual a cada edificio. Lo sabemos muy bien, lo vamos a recordar un poco, pero lo sabemos perfecto. 3. ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué es la energía? ¿Y cómo es que esta energía nos puede hacer muchísimo daño? Pues ya se imaginan que no es una energía positiva, es una energía acumulada en la estructura. Y es allí donde a partir de esto vamos a ingresar al concepto fundamental de la aislación y la disipación de energía. Fíjense que estos proyectos definitivamente para poder dar esta conferencia no se hacen, no son proyectos que tengas todos los días. Al menos, me parece que como este grupo de peruanos, al menos no en el Perú, no pasa. En España pasa un poquito más, se analiza mucho más el tema, hay más estudios, es un tema un poco más relevante en las partes europeas e incluso en la parte mexicana también bastante, pero en Perú aún recién está entrando. Y está entrando por una razón bien sencilla. No se conocía mucho del tema y si bien nosotros tenemos la norma E030 de diseño sismoresistente, no es sino hasta el año 2019 que tu presidente Martín Vizcarra firmó ya en la norma última, en donde se aprueba para el año 2020 la norma técnica E031, que tiene que ver con el diseño sísmico con la energía y el aislamiento sísmico. Esta es la última norma y si se dan cuenta, hace muy poquitos años. Entonces es un campo de estudio que en el Perú está muy tranquilo aún, pero ya está empezando a tomar muchísima más acogida y de hecho, como ya les decía, para poder dar esta conferencia, hemos recapitulado proyectos propios en los que hemos trabajado acá en el Perú y fuera de él, y también otros proyectos en partes del mundo en específico para poder llegar a estas conclusiones. Esto es, dentro de la segunda parte, lo primero en lo que nos vamos a centrar. Aislador de base y disipador sísmico. O sea, ¿por qué hay uno y hay otro? Que no es lo mismo, ¿por qué? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué no son iguales? El siguiente concepto después de esta segunda parte va a ser, y esto es lo que le interesa a la parte arquitectónica verdaderamente, pues seamos sinceros, no nos interesa calcular una fuerza específica, sino cuándo es que debo pensar en que mi proyecto tenga uno u otro, si es que fuese el caso.
Y 3, vamos a ver brevemente, en la parte final, cómo es que hemos instalado esto en Perú. Pues ya se está instalando. Hay pocas instalaciones. Sí, hemos participado en algunas, sí. Y vamos a ver un poquito algunas fotografías, vamos a ver un poco algunos comentarios y vamos a conversar al respecto. Entonces, partamos siempre por el inicio. Aislador versus disipador. Ya no vayamos más lejos. Lo que tienen a la izquierda son los aisladores. Y lo que tienen a la derecha son los disipadores. Fíjense, y solamente fíjense en las diferencias concretas, puntuales. El aislador de base, como su nombre lo dice, consiste en separar, en aislar la subestructura, la base, subestructura, de la superestructura. Consiste en separar. Y esa separación que antes en la ingeniería clásica tradicional que teníamos, esta separación, este rango pequeño que hay aquí, antes no existía. Y ahora se le conoce como el interfaz de aislamiento. Ok, esto de aquí que ven acá, dibujado, graficado, pequeño, es un aislador de base. De base ya se entiende que es porque separa la base. ¿Ok? Así de sencillo, lo aísla. Aísla un poco la parte de arriba de la de abajo. Entonces, cuando viene un sismo, actúa al nivel de terreno, empieza a desplazar las cimentaciones y lo que hacen estos elementos es tratar de reducir, de alguna forma, cómo afectan estas fuerzas a la parte superior. Hacen que lleguen muy reducidos, ya vamos a entender el cómo. ¿Ok? Y disipadores, por otro lado, si se dan cuenta, no están aislando la base sigue estando allí. La base de aquí sigue estando completa, o sea, sigue estando allí tal cual. En la base está fija. Esto de aquí es una base fija, es una base empotrada. ¿Dónde está el secreto del disipador? En estos elementos como arriostres que están uniendo los córdones. Estos son los disipadores famosos. Se dan cuenta de que no necesariamente tienes que colocarlos en todos los lados. No es necesario. Al igual que en los aisladores. No es necesario en absolutamente todas las zapatas, pero sí es recomendable. Pero no es estrictamente necesario. Ahora, ¿de dónde vamos a partir con esto? Este es el espectro de respuesta sísmica clásico. Ya sabemos que el espectro de respuesta, Rosario, ¿también se pueden colocar en cruz? Por supuesto que sí. Ahora vamos a verlo más adelante. No te preocupes, más adelante vamos a ver cómo se coloca. Este es el espectro de respuesta sísmica que existe y podrá variar, podrá ser más alto como más pequeño en función de la zona sísmica en donde estemos. Pero ya sabemos que en este eje de aquí vamos a tener la aceleración sísmica en metros por segundo cuadrado. Es la aceleración, es literalmente la aceleración que llega a la base del edificio, producto de los sismos. Y acá tenemos el periodo en segundos. Este periodo es el periodo fundamental de vibración de una estructura. Y lo vamos a recordar acá en la pizarra para que nos quede bien claro. Voy a graficar el periodo, ya lo hemos hecho un poco antes en este grupo, pero necesito que este concepto esté clarísimo. Lo que tenemos por aquí es cómo es que un sismo clásico promedio afecta a una estructura y más o menos tiene forma como esta. Esto de aquí es la aceleración en metros por segundo cuadrado y esto de aquí es el periodo fundamental de vibración. Ya sabemos nosotros muy bien que si este es el terreno de aquí, ok, y tenemos un edificio muy bajito y al costado tenemos un edificio muy alto, van a comportarse de una forma totalmente distinta frente a un sismo. El edificio muy bajo
cuando llegue la fuerza sísmica, cuando llegue la aceleración como tal al terreno, aquí tenemos un sismo, va a tratar de moverse de izquierda a derecha, pero en un comportamiento muy vibracional. Aquí tenemos muchas vibraciones, es decir, tenemos una aceleración muy alta, es una aceleración enorme. Entonces, esto de aquí amplifica la fuerza sísmica o la cortante basal, que ya sabemos de dónde sale. ¿Ok? Todo esto de aquí es una aceleración y esto de aquí es una masa. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Eso ya lo tenemos claro. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un edificio alto? Por alto entendamos, a nivel general, más de 15 pisos normalmente. Más de 15 pisos empezamos a tener una altura muy considerable en un edificio, pero bueno, podemos considerar incluso 10 pisos, pero ya es algo que se entiende que no es un edificio tan chiquito. Aquí, los edificios, respecto de la aceleración, empiezan a oscilar, empiezan como a bailar, empiezan a desplazarse de un lado a otro, demorándose más tiempo en ir y venir hasta su punto original. El tiempo en el que van y vienen los edificios se conoce como el periodo. Entonces, un edificio grande, alto, tendrá periodos más altos, periodos por aquí tal vez, un periodo muy grande. Y un edificio bajo tendrá periodos, voy a graficarlo más pequeño, más chiquitos, más cortitos, tal vez por aquí. Si nosotros regresamos a nuestra gráfica de aceleración, a nuestro espectro de respuesta sísmica, a lo que el sismo le va a proporcionar a ese edificio, nos vamos a encontrar con que a los edificios bajos les estará tocando una aceleración sísmica muy alta, muy grande. Y a los edificios pequeños les estará tocando una aceleración más baja. Este es el fundamento que tenemos que entender. Pero hay otro punto adicional. Ese es el espectro de respuesta de un edificio en función de su aceleración. Pero, ¿cómo responde? Y esto lo vamos a escribir. ¿Cómo responde de verdad? O sea, de verdad, literalmente, un edificio. Bueno, un edificio tiene un comportamiento en teoría elastoplástico, que se piensa para que no nos quedemos en el rango elástico, sino aprovechemos la plasticidad. Aprovechemos la plasticidad de las secciones. Entonces, esta de aquí vendría a ser la deformación del edificio hacia los lados, y por acá tendremos la carga. Voy a colocar esfuerzos, pueden ser tensiones, pueden ser lo que desee, pero ese esfuerzo de formación. Cuando empezamos a cargar un edificio, el edificio empieza a comportarse así. Para una determinada carga, tengo un determinado desplazamiento, una deformación. Mientras estemos en el rango elástico, esta deformación es recuperable. Yo puedo regresar el edificio a su estado original. Si yo sigo aumentando y aún me mantengo en el rango elástico, puedo estar aún en un límite recuperable. Todo lo que está acá está en la parte recuperable, rango elástico. Pero va a llegar un punto, conforme yo siga cargando la estructura, en el cual pasaré de un rango elástico a un rango plástico, en donde la estructura ya no va a volver a ser la misma como tal. Ya las secciones de inercia, los momentos, las columnas sufrieron fatiga,
ya se deformaron, se han empezado a torcer. El edificio empieza a tener que liberar de alguna manera energía. Y aquí entramos al rango plástico hasta que la estructura colapsa. Ok, hemos entendido esto, bien. Todo lo que está acá es el rango plástico. Algo que aún no sabíamos, esto sí lo comprendíamos, pero algo que aún no sabíamos es esto que voy a escribir por acá. Esta parte de la mano derecha, el rango plástico, no es recuperable. No es recuperable de ninguna forma. Ya cambiaste la sección. Puedes tratar de reparar, cambiar placas, cambiar muros, cambiar elementos, volver a hacer columnas, pero ya la estructura no regresa a ser exactamente la misma. Ok, ¿saben algo? Ahora lo vamos a colocar aquí en otro color. Si bien esta es una gráfica de esfuerzo y de formación, de carga de formación en una estructura, todo lo que está por debajo de esta gráfica, toda esta área, si yo la pinto, toda esta área de aquí, que está acá, toda esta área de aquí, tiene un nombre. Y ese nombre es energía. Esta es la energía acumulada en una estructura que para cargas de servicio normalmente está por acá, es muy bajita, pues sí que acumula energía, pero se mantiene abajo. Pero durante un sismo se suele pasar del rango elástico al rango plástico. La idea es que los diseños de las estructuras se queden aquí, nos mantengamos siempre en el rango elástico por seguridad. La mayoría de los factores de seguridad tratan de hacer que tu diseño se quede aquí y que no llegue a acercarse a un colapso o a reparaciones excesivamente costosas. Pero independientemente de esto, lo que está por debajo de la curva, todo esto es energía. Es energía y es una energía bien seria. ¿Por qué? Porque la energía también es una magnitud y esta energía debe disiparse, debe estar en función de algo, ¿ok? Debe disiparse. ¿Y cómo se puede disipar esta energía? Entonces, inicialmente, esta energía se disipa de manera cinética por desplazamientos, por velocidades. Se disipa también como una constante de la disipación en cuestión de la deformación. ¿Qué tanta curvatura pueden tener los elementos? Mientras más plásticos sean, más disipan energía, especialmente los que trabajan por flexiones puras, vigas y losas. Esto ya lo conocemos. Pero ¿qué otra cosa se manifiesta en la disipación de la energía? Las fisuraciones o las deformaciones no recuperables, que vendrían a ser fisuras, grietas. A veces pensamos, es una grieta o es una fisura, eso pasó por el sismo. Pero ¿por qué? ¿Dónde está el fundamento atrás de esto? El fundamento es este. Una grieta es una manifestación de que la estructura está tratando de liberar energía acumulada y se manifiesta, en este caso, como una fisura, como una grieta. Entonces, ya con el tiempo, a nivel estudios, los ingenieros estructurales nos sentamos a conversar, estudiamos, hacemos tesis, investigaciones, proyectos, etcétera, laboratorios, y decimos, ok, las estructuras necesitan algo, algo, algo para que la energía pueda ser disipada. O en su defecto, ojo, acá hay dos cosas. Las estructuras necesitan algo. Ese algo la vamos a dividir en dos. Para que no tengamos aceleraciones tan grandes, para disminuir aceleraciones, ¿ok? O para disipar la energía.
energía. Esto de aquí es amortiguamiento. Y aquí les voy a graficar el amortiguamiento. Esta pendiente es el amortiguamiento de una estructura. Y normalmente las estructuras de concreto reforzado tienen un amortiguamiento que se denomina con una letra así media fea, que es como una E, que va más o menos del orden del 5%. Entonces, los ingenieros pensamos y dijimos, bueno, ¿y si yo ya tengo una estructura a base de una arquitectura que estoy planteando y me estoy enfrentando a un sismo considerablemente grande? Yo ya sé que tengo aceleraciones altas. Tengo opciones. Rigidizar, sí. Ayuda, por supuesto. Soluciona el problema parcialmente. ¿Por qué no lo soluciona del todo? Porque estaríamos aquí. Estaríamos aún teniendo un problema aceleracional con altas vibraciones. Y si tengo un edificio alto, tal vez el sismo no le afecte mucho como sismo. Como cortante no le afecta mucho a un edificio alto. Pero si tengo demasiadas deformaciones, estoy acumulando mucha energía y tengo que vibrar. La solución la encontramos y aquí está. Si yo quiero disminuir aceleraciones, hacer que este diagrama que está aquí pueda disminuir sus aceleraciones, tengo que cambiar esto, el periodo fundamental de vibrar. Y esto depende del edificio y obviamente también estará un poco relacionado con el suelo. Entonces, si yo le brindo más flexibilidad a un edificio, puedo cambiamos el periodo de vibración. Si yo lo cambio y lo coloco aquí, estoy reduciendo la aceleración que le llegaría a mi edificio 1. Eso es lo que hace un aislador. Ahora, ¿qué pasa si por el otro lado yo no tengo un edificio pequeño? No tengo aceleraciones muy grandes, pero sí tengo mucha energía. Lo que necesito entonces ya no será reducir aceleraciones porque mis aceleraciones son bajas. Lo que necesito es disminuir el área de esta curva. Y lo lograré disminuyendo la energía, cambiando el amortiguamiento. ¿Cómo puedo amortiguar más esto? Volviéndolo cada vez más chico. La misma forma, pero esto significa menor amortiguamiento. Y eso que acabamos de comprender nos dejará entonces en una conclusión muy general, no es absoluta, ojo, pero es muy general. Cuando tenemos edificios pequeños, tenemos aceleraciones grandes, producto de periodos pequeños. Y yo necesito cambiar el periodo. Y por tanto, puedo aislar el edificio para aumentar flexibilidad y hacer que el periodo cambie. Y por tanto, yo podría tener aisladores. Si yo tengo por lo contrario, por el otro caso, opuesto, al otro lado de la página, un edificio alto, no tiene problemas aceleracionales, pero sí de energía acumulada. Ok, entonces lo que necesito es amortiguarlo más, reducir la curva del amortiguamiento, para que tengamos un amortiguamiento superior. Y eso disipará energía. Y aquí necesitaré disipadores. Ahora, si hemos entendido esto y nos regresamos a la pizarra, fíjense lo que les acabo de explicar está aquí. ¿Qué es esto? Esto es, si yo divido esto en dos,
Aquí a la mano derecha tenemos lo que hace un aislador de base. Separa la subestructura de la superestructura. Y lo que hace es absorber la energía y la cortante sísmica en esa interfaz, haciendo que el edificio vibre muchísimo menos y tenga un periodo cambiado, period shift o cambio de periodo, con aceleraciones más bajitas. Structures con aislamiento, isolation, ¿ok? Esto es lo que hace un aislador. Y si me voy para la izquierda, no se confundan con el título, tal vez debería estar así, ¿ok? Ok, esto va después. Y si me voy para la izquierda, tengo un disipador, o bueno, disipadores en general, no hablemos de unidades, que están reduciendo. Si se dan cuenta, el periodo del edificio sigue siendo el mismo, porque la base sigue estando en contacto con el terreno. Lo que estamos aumentando gracias a este atenuamiento de la pendiente. Ah, miren, acá está esta letra fea que les dije que era como una E. Ya, eso es amortiguamiento. Ya, aquí está. Mientras más energía disipemos, estamos añadiendo, se entiende que se está añadiendo más amortiguamiento. Esta es la diferencia entre un aislador y un disipador en comportamiento. Entonces, si hemos entendido esto, vamos a ver un poquito más allá cómo es esto. A ver, este es el nivel de desempeño sísmico. Es un cuadro de doble entrada. Se puede leer así y así. Yo puedo ingresar según los sismos que pueden llegar en el eje Y en periodos de retorno. Los sismos fuertes que se esperan en una magnitud clásica están en un periodo de retorno menor a 40 años aproximadamente. Los sismos muy raros que se esperan a lo largo de 400 y pico años es para los cuales la norma suele diseñar. La gran mayoría de normativas técnicas se centran en este periodo de retorno, en un sismo que no sucede todos los días, sino que es muy raro que pase, pero que es la consideración más perjudicial dentro de la norma. Y el nivel de comportamiento sísmico, que es este, tenemos 4. Es 4. En donde pasamos de una operacional completa, es decir, donde el edificio funcione al 100%, una parte operacional en donde existan daños después de un sismo, pero que no signifiquen que yo no pueda habitar la edificación. Seguridad vida, en donde los daños están ya representados por debajo del, por encima, perdón, del 50%, en donde ya empezamos a tener desempeños inaceptables. Y cerca al colapso es prácticamente el colapso, en donde ya estamos al borde de derrumbar el edificio y donde salvarlo sería prácticamente inviable. Demasiado dinero, prácticamente hay que rehacerlo. La gran mayoría de las normas, y este es el caso de la E031, exigen para el Perú, y se lo exigen a los arquitectos, que los hospitales y clínicas de tipo 2 y 3, y esto que para 4 también es evidente, ya tengan obligatoriamente contemplado el diseño sismorresistente con aislamiento sísmico o disipación sísmica. ¿Para qué? Para poder brindar una operacionalidad total bajo esta condición en donde tenemos una seguridad
garantizada. Es decir, puede llegar el sismo más salvaje, digámosle así, por poner un término más ordinario. Y yo, por esta norma, debo ser capaz de contemplar en mis proyectos arquitectónicos, en edificaciones categoría A, también llamadas esenciales. Al momento solamente están hospitales y clínicas de forma directa, pero se entiende por esenciales todos los tipos de edificación en donde la cantidad de gente que puede albergar después de una catástrofe es alta. Por ejemplo, coliseos, estadios, etc. Entonces, ya que lo comprendemos, vamos a ver cómo es que pueden trabajar esto, cada uno de ellos. Los aisladores de base, que ya hemos entendido, consisten en quitar de la base, hacer que la base ya no esté fija empotrada en el terreno. Y se puede hacer de varias formas. No es 100% exigible que el aislador de base se ubique literalmente ya prácticamente en las zapatas. Se puede también ubicar en otro piso. Lo más común es que se ubique en los primeros 2 niveles. Es lo más común y es lo más recomendable. Personalmente, aconsejo siempre que sea en el primer nivel o en el sótano, dependiendo de si tu proyecto lo tiene. Porque aquí es donde la fuerza sísmica actúa mucho más. Claro, es posible hacerlo de otra forma. Sí, hay que calcular un poco cosas un poco más específicas, pero es posible. Ahora, existe en el comportamiento del aislador de base la forma de trabajo del piso. A toda esta parte inferior en el contacto con el aislador, que les había dicho que se llamaba interfaz de aislamiento, también recibe otro nombre, que se conoce como el piso técnico. Y esto nos da muchos beneficios. Estamos hablando solo de aisladores, que estamos separando la base de la superestructura. Este piso técnico nos da muchos beneficios, lejos de la parte de cambiar el periodo y todo lo que hemos conversado. También nos ayuda con lo siguiente que voy a graficar aquí al costado. Cuando nosotros tenemos que hacer una inspección, aquí está el nivel de terreno natural. Y cuando sucede un sismo o atacan sulfatos o pasa cualquier cosa con las cimentaciones o en la base de una columna, intervenir las patologías estructurales aquí es muy complicado en un edificio clásico. Porque hay que romper falso piso, hay que escarbar, hay que apuntalar todos los techos, o sea, hay que hacer una cirugía completa. Y esto de aquí demanda profesionales con bastante criterio técnico en el campo de las estructuras y también bastante dinero y tiempo. Cuando nosotros optamos por un sistema en donde aplicamos aisladores de base, al separar parte de la estructura, voy a regresar a una diapositiva que está por acá que me lo va a permitir explicar mejor. Al poder separar esto, me permite ingresar de alguna forma aquí, encontrar el problema y cambiar solamente esa parte, sin tener que hacerle daño a la estructura ni gastar demasiado dinero. Este es uno de los beneficios más altos que se está estudiando, que estamos estudiando bastante hoy en día. La patología en la que puede beneficiar un aislador de base. Este es un modelo, y ya vamos a pasarnos a analizar cada uno, de disipadores con fluido viscoso. La marca Taylor es quien fabrica los disipadores. Es la número 1 en el mundo en fabricar disipadores. Es más, por eso se le suele conocer como disipadores Taylor. Este vídeo lo vamos a ver juntos, es muy cortito nada más para que se entienda el concepto de la disipación de energía. Quiero que se fijen en que la base, que está acá, está fija, no se mueve. Y aquí tenemos por aquí están en el medio, los disipadores. Veamos. Ambos se mueven, claro, podrían moverse, pero uno tiene más amortiguamiento. Y ese es el concepto del disipador.
¿Se dan cuenta de quién se movió? Si bien la estructura trata de desplazarse, la energía se concentra en el disipador, en el fluido viscoso del cual vamos a hablar ahora en las siguientes diapositivas. Ahora, ¿cómo se comporta de otra forma, de forma análoga, un aislador de base o un edificio con aislamiento de base? Vamos a verlo y quiero que se fijen que ahora sí, la base sí está aislada, a diferencia de los disipadores. Y en la parte de arriba no tenemos amortiguamiento. Fíjense lo que pasa ahora. Base aislada y en el otro caso no. Es el contraste de misma forma. Fíjense lo que hace el aislador. Absorbe esa energía, permite desplazamientos y le cambia el periodo al edificio. Hace que no baile tanto, hace que no tenga el mismo periodo que antes. Esa es la gran diferencia. Aquí lo tenemos nuevamente. Eso es aquí en la parte de la disipación, quien se lleva la energía, porque eso es lo que busca la disipación, liberar la energía, es el pistón. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor, pero es el pistón. Y acá la fuerza sísmica hará que el edificio se trate de cortar, pero la fuerza cortante la asumirá totalmente, o bueno, casi totalmente, los aisladores, haciendo que si el edificio se desplaza, miren cómo se desplazaría y ya no lo haría de esta forma. Le cambió el periodo de vibración. Esa es la diferencia. Habíamos llegado a conclusiones muy generales. Los aisladores es cuando tenemos aceleraciones muy grandes, es decir, periodos altos o edificios bajos. Y los disipadores normalmente es como tenemos, ok, periodos que podrían ser verdaderamente un poco más altos, pero que tenemos mucha energía acumulada normalmente en edificios altos. Podemos combinarlos, por supuesto, en edificios medios normalmente, por el orden de los 10 a 20 pisos. ¿Cómo se instalan? Y acá me parece que teníamos la consulta de Rosario, los disipadores y los aisladores, porque si bien hemos entendido su fundamento, hay que ver cómo los instalamos. Nosotros hemos instalado ambos. Ya les dije que no es un tema que se instale diariamente, pero quiero ser preciso en la forma de instalación de ellos. Empezaremos con uno, los disipadores. Los disipadores constan de básicamente dos partes generales. Y lo voy a graficar en la pizarra. Ok, página 1, página 2. Los disipadores constan de dos partes. Las conexiones, el pistón, nuevas conexiones y un brazo mecánico. Esto se llama brazo mecánico. Y el disipador es un pistón. Aquí en el medio, en este brazo mecánico, dentro pasa por este axis una palanca que está anclada a su soporte. Esta palanca está conectada a su vez a unos discos dentro, en realidad es un solo disco, a un disco dentro de esta cámara. Este disco tiene unos orificios.
Algo así se ven, son orificios en el disco. Y todo lo que está dentro de esto, te voy a colorear ahora con color rosa, tanto en un lado de la cámara como en otro, a un lado, o sea, de aquí para acá, como de aquí para acá, tenemos fluido viscoso. Es un fluido especial. De hecho, los proveedores no dan exactamente las características del líquido como tal hasta los estudios, pero es un fluido bituminoso, viscoso, de una densidad muy alta. Y esto de aquí pasa de un lado a otro por en medio de estos orificios, de izquierda a derecha, conforme las fuerzas de tracciones y las fuerzas de compresiones existan. Entonces, si tenemos pórticos y hacemos este modelo, aquí podríamos tener un disipador, aquí podríamos tener otro. Y este edificio, al desplazarse por sismo, tendería a hacer algo así, a volverse algo como esto. En donde el pistón tenderá a estirarse. Esta deformación la tratará de controlar este fluido que tenemos aquí al pasar de la cámara A la cámara B, ida y vuelta. En esta deformación, aquí, porque se está deformando internamente el pistón, claro que de forma invisible, dentro del fluido va y viene, en esa deformación está la liberación de energía. Y es aquí donde ya no tenemos fracturas en esto, y esto de aquí, al liberarse de esa forma, reducirá su forma de vibración a algo como esto. Se moverá muy poquito en comparación a lo que habíamos dibujado antes. Pues la energía en forma de desplazamiento fue liberada por este movimiento de aquí. Esa es la forma de entender el disipador a nivel intrínseco. Ahora, ¿cómo se pueden instalar? Hay tres tipos de conexiones comunes, que son estas. Entre el pistón y el brazo mecánico. Ya sabemos que son dos partes que se unen y ya está. No es nada complicado, verdaderamente instalarlos es bien sencillo, créanme, bien sencillo. Ahora vamos a ver algunas fotografías. ¿Cuál es mejor? Depende. Depende mucho de la arquitectura, de qué cosa tengamos en la arquitectura, en si los pórticos son inclinados o son rectos. Se puede optar por una salida o por otra. Pero esto básicamente se calcula la fuerza cortante en los pernos, al igual que se calcula la fuerza cortante en las soldaduras. Hay distintas formas de colocarlos. Básicamente hay 5 tipos de formas. ¿Ok? Y aquí las tenemos. La más clásica es la diagonal simple, que es esta. Estamos hablando aún de disipadores, en donde en los pórticos se va de esquina a esquina, en una diagonal completa. Cuando las luces son más grandes, esto es para luces cortas, o las luces son más grandes, se opta, luces largas o claros largos, se opta ya por tener diagonales dobles. Colocar dos de una magnitud menor, porque estos se calculan, por supuesto, y se escogen ahí de distintos tamaños, pero el sistema es el mismo. Se opta por colocar dos que vayan hasta el centro, uniendo cada vértice en sus diagonales, diagonal doble. Luego está el amarre chevron o el amarre del brazo de toggle, y ahora se los comento. El chevron consiste en colocar los aisladores a un punto fijo, tal que este punto fijo, al quererse desplazar, haga trabajar o a un disipador en compresiones y al otro en tracciones o viceversa. Entonces la energía no se disipa de una forma tan lineal, sino compartida.
este amarre chevron suele ser más costoso. Suele ser más costoso. De hecho, he diseñado edificios con el amarre chevron y disipadores, pero no los hemos construido por esto. Algunas edificaciones en otras partes del mundo sí lo han hecho. El brazo toggle consiste en fijar dos puntos para dar de alguna manera pase, abrir de alguna manera pase a la persona, al igual que en el chevron, de alguna forma se abre el paso, y hacer que el disipador trabaje en longitudes más cortas, haciendo que absorba más energía, pero normalmente esto genera que los disipadores sean más grandes. Y el último, el wall damper. ¿En qué consiste este tipo de amarre de wall damper? Y aquí ya no te interesa el paso, simplemente te interesa que cumpla su función. Normalmente, y esto les digo un poquito, que normalmente esto de aquí lo sugiero colocar, de escogerse, en sótanos. Acá en la gráfica se coloca en un piso número 4. ¿Por qué en sótanos? Porque une la base con el piso superior en la parte central y aquí coloca el pistón en el medio. Es como si hiciera algo como esto. Pistón y otro brazo. Entonces, ¿qué pasará si el piso superior se va hacia la derecha y el inferior hacia la izquierda? Pues el pistón trata de comprimirse en exceso. Entonces, esto de aquí es un muy buen amarre, es una muy buena práctica, pero sí lo sugiero mucho en sótanos porque es allí donde la energía pasa de primera mano hacia los niveles superiores. Entonces, esta forma de hacerlo ya restringe los pasos y se colocaría en los alrededores. Estos disipadores se instalan o se deberían instalar a nivel sugerencia en la práctica en pórticos. Entonces, al diseñar un hospital, una clínica, un coliseo, etcétera, una biblioteca, un edificio multifamiliar, que de hecho ahora vamos a hablar de ello, sugerencia muy importante es, si se piensa en esto, si ya se tiene en mente que estamos en una zona sísmica muy alta y queremos optar, o ustedes proponen optar, por disipación de energía, tal vez para crear una torre multifamiliar de 25 niveles o de 35 niveles, se busca que la arquitectura, o se debería buscar que la arquitectura pueda esconder estos elementos. Hay muchas opiniones al respecto. Fíjense, esto es una diagonal doble al igual que esta. Y esta es una diagonal simple, acá en el Perú, de los que hemos podido instalar. Ahora, quisiera que se fijen en algo también. Hay opiniones adversas en general. Quiero preguntarles algo para que conversemos un poco. ¿Les gusta cómo se ve un disipador? ¿Les gusta, o sea, creerían ustedes que se ve bonito en su arquitectura? Ariel, Claudia, Jesús, Julia, Karen, Marisol o Rosario. A nivel estético, no te gusta, Claudia. No, a nadie le gusta. Se ve tosco. Claro, se ve horrible, ya, a nadie le gusta, ya a nadie le gustó. Ok, hay muchas opiniones encontradas en esto, en otras conferencias que hemos venido dando. Porque, y acá tal vez se pueden un poco, les puede parecer un poco gracioso el tema, pero a la mayoría de las personas a las que no les gustaba eran arquitectos. Y a las personas a las que les encantaba cómo se veía esto eran ingenieros. Cuando les explicaba esto, por supuesto. Entonces me quedé con, bueno, hay un patrón o hay algo que tal vez nos diferencia de alguna forma. Al ingeniero le gustaba que se viera tosco y que se viera cómo esa estructura trabajaba dentro del sistema. Y el arquitecto decía, no, porque eso se va a ver desde mi ventana, desde mi mampara, desde mis vitrales, desde mis vidrios, o lo voy a ver en mis pórticos, o me va a quitar circulación, hasta cuando entre la luz va a proyectar sombra. O sea, eso era una postura totalmente distinta. Entonces,
si lo van a colocar, ya tienen en la mente cómo se ven. Son útiles, por supuesto, para edificios altos en general, por supuesto, pero se ven así. No se tienen que colocar en todos los pisos. No es necesario colocar en todos los pisos ni en todos los pórticos, pero de igual forma, como ustedes conocen mucho el centro de masas, el centro de rigidez, ya lo han estudiado, se tratan de colocar de forma simétrica. Es decir, si coloco uno en el lado derecho, trataremos de colocar otro en el lado izquierdo. Si coloco uno en el tercer piso, procuremos que en el mismo tercer piso, en el otro lado, haya otro. Y si es que quiero colocarlos verticalmente, tratar de que tengan continuidad vertical, porque si no, disipo la energía en un pórtico, en un piso, pero en el siguiente, si bien la energía se ha disipado, cambiamos un poquito bruscamente esta energía. Si bien se disipa, por supuesto, es una consideración básica que podemos tener en cuenta. Ahora, ¿cómo se instalan los aisladores? Y para eso habrá que entender, de igual forma que entendimos los disipadores, ¿Cómo se construyen estos aisladores? Y la verdad es que me parecen caros, me parecen caros para la forma en la que se hacen y ahora tal vez me puedan dar la razón. Esto es un aislador, acá estamos colocando un aislador. ¿Sabes qué cosas son? Mira, a ver, dependiendo de quién exponga el tema, podría mencionarles más o menos partes. Yo voy a tratar de ser simple para que lo entendamos a la perfección. Las platinas que están aquí, les llamaré 1, que son platinas o planchas de unión. A estos pernos que están aquí les llamaré 2, que ya se entenderá que es para unir una parte con otra, ¿correcto? Estos pernos me servirán para unir las columnas con las cimentaciones. Ok, ahora, ¿quién hace el verdadero trabajo lejos de la unión? Está aquí. Dynamic Isolation Systems es, también la empresa se le conoce como DIS, Dynamic Isolation System, o sistemas de aislamiento dinámico. Bueno, es una empresa que es pionera en crear estos dispositivos. Entonces, el trabajo está aquí en el medio. ¿Qué hay aquí? Si yo desmembro esto, y lo vamos a ver por acá, a ver, me parece que por aquí está bien. Si yo desmembro esto, me voy a encontrar con lo siguiente. Con que aquí internamente, aquí en el medio, cada cierto tramo, hay unas láminas de acero, que son acero A36. Son láminas de acero que están una sobre otra, pero que las separa, y voy a dibujar aquí unas pequeñas líneas achuradas, que las separan láminas de goma o de caucho. Es decir, yo tengo una lámina de acero, listo, aguanta peso, resiste fricciones y es muy buena a las tracciones. Pues si viene un sismo así, pues tengo mucha área para poder deformar esta lámina. Y bueno, para que no esté en contacto con la otra, le voy a colocar caucho, un caucho de alta resistencia, por supuesto, pero no es otra cosa sino goma. Y luego colocaré otra de acero, A36, que es un acero muy resistente, y luego colocaré más goma. Y esto es, cuando el sismo viene, si yo quiero abrir la fricción aquí y genera una fuerza cortante, pues la goma tratará de transmitir los esfuerzos entre lámina y lámina de acero. Y se tenderán a desplazar entre ellos de un lado al otro, así. Y lo mismo para el otro lado, generando desplazamientos en donde si bien no es un disipador, pero podríamos decir y entender que aquí también se disipa energía. Entonces ya lo que esté por encima se moverá casi de forma recta, pues quien está asumiendo todo el movimiento, toda la aceleración, es el aislador. Habíamos mencionado que 1, las planchas de unión, 2, los pernos, 3, los discos, láminas de goma y láminas de acero. Y para controlar este desplazamiento hacia los lados, aquí en el medio, y lo voy a graficar con otro color probablemente para que se vea bien, aquí en el medio
se les suele colocar, no a todos, dependiendo del proveedor, no es algo indispensable, pero sí se han hecho estudios sobre esto y da buenos resultados, un núcleo de plomo, que es un cilindro de plomo que restringe el desplazamiento un poco y da mayor rigidez. Núcleo de plomo. Si se dan cuenta, la forma de entender tanto el disipador como el aislador son sencillas. Uno disipa energía haciendo que pase un líquido muy bituminoso, viscoso, entre una cámara y otra. Y el otro, pues asume los desplazamientos de la parte aceleracional, los asume entre caucho y acero. Y se unen a la superestructura. Uy, ya rayé esto. Pero aquí está lo que hemos explicado, perdón por rayarlo. Planchas de soporte internos, discos de acero A36, núcleo de plomo y vértebras de caucho o láminas de goma. Es eso, no hay más. Esto de aquí es costoso. Ahora vamos a hablar un poquito de costos. Así se ven algunos de los que hemos podido instalar. Se ven así, son estos, así. Aquí estaríamos tomando una fotografía desde lo que les comenté que se llamaría el interfaz de aislamiento o de palabras técnicas el piso técnico. Ah, miren, aquí está, en el piso técnico. Entonces, si yo logro encontrar un problema aquí, pues apuntarlo alrededor y ya solamente me concentro en este problema. Ya no tengo que romper todo, apuntalar todos los techos, ni romper falso piso, ni acabados, ni pintura, ni tarrajeo. Voy al piso técnico y allí puedo identificar el problema. Vamos a ver cómo se ven en algunos casos. Acá en Perú hemos instalado, personalmente he participado en Perú en 3 proyectos específicos. A ver, creo que tenemos una consulta por acá. Rosario, ¿cuánto me diría un piso técnico? Es una muy buena consulta. Un piso técnico normalmente depende de la altura de las columnas en ese piso. Pueden ser pisos técnicos muy bajitos. Yo recomiendo personalmente que sea al menos 1,50 m para que una persona pueda entrar de alguna manera, ya sea un poco agachas, pero entrar y resolver problemas o revisar o diagnosticar y trabajar para que puedan entrar máquinas pequeñas, etcétera, mezcladoras de concreto chiquitas. Es lo mínimo que deberíamos tener en un piso técnico